En este vídeo quiero responder a una pregunta absolutamente fundamental, que es la pregunta de por qué la gente no tiene hijos. Y es una pregunta clave, porque la demografía es un asunto fundamental del presente y del futuro de la humanidad. ¡Comenzamos! En primer lugar, me gustaría comenzar acabando con un mito. Una de las ideas que mucha gente utiliza para justificar el hecho de que las personas no tienen hijos es la economía. Muchas veces escuchamos de que es imposible tener hijos porque los jóvenes no se pueden independizar, porque ganan poco dinero, porque no hay trabajo, porque hay problemas económicos, etcétera, etcétera. Normalmente la primera idea, la primera respuesta a la pregunta de por qué no tenemos hijos suele ser una respuesta económica. No tenemos hijos porque la vida está muy mal, porque la vida está muy cara, porque no hay dinero, porque es difícil tener una vivienda, porque los jóvenes no se pueden independizar, etcétera, etcétera. Y tengo que decirte que esta razón, que es la razón que la mayoría de personas suelen argumentar para responder a esta pregunta de por qué no tenemos hijos, es falsa. Y simplemente tenemos que remitirnos a los datos y a la evidencia histórica y empírica. En España, por ejemplo, cuando ha habido una mayor tasa de natalidad es en periodos, por ejemplo, de gran carestía económica. Por ejemplo, en la posguerra española. La posguerra española, que había una miseria atroz, la natalidad era muchísimo más elevada que actualmente. O sea, la gente vivía mucho peor, ganaba menos dinero, muchas personas no tenían ni para comer y aún así las personas tenían muchos más hijos que ahora. Por lo tanto, la explicación de que no tenemos hijos por dinero no tiene sentido. Puede ser una razón, pero no es la razón principal. Si esa razón fuera válida, los países del primer mundo tendrían muchos más hijos que los países del tercer mundo, y sucede al revés. Allí donde hay más miseria es donde hay más natalidad. Por lo tanto, el tema del dinero no es la respuesta. Por lo tanto, el pretender solucionar el problema de la natalidad con dinero es un error. Es un error absoluto y hay muchísimas pruebas que lo evidencian. Por ejemplo, muchísimos países del este de Europa, Hungría, por ejemplo, del centro de Europa, han tenido una política muy agresiva de ayudas y subvenciones a la natalidad. Pagarte un dinero, una ayuda, un sueldo por tener hijos. Y el resultado ha sido muy, muy pobre. Es cierto que puede haber aumentado algo la natalidad si el gobierno tiene una política pronatalista, pero si la gente no quiere tener hijos porque te den un cheque de 3.000 euros o te hagan un descuento en los impuestos, no lo vas a tener. O sea, las razones por las cuales una persona tiene hijos o deja de tenerlos no es una ayuda, una subvención o un descuento de impuestos que te van a dar. No. Son otras razones que es lo que yo te voy a explicar en este vídeo. Por lo tanto, el intentar arreglar el problema de la natalidad con ayudas económicas no funciona. No funciona. Y eso se ha visto. Se ha visto, o sea, es que no es una opinión esto, es un hecho. Si eso fuera verdad, Hungría tendría una tasa de natalidad muchísimo más elevada que el resto de países. Y no la tiene. Es cierto que puede ser más elevada, no sé, que España, por ejemplo. Pero no ha funcionado esa política. O sea, dar dinero a la gente para que tenga hijos no funciona. No funciona, es así. Entonces, la pregunta, ¿por qué la gente no tiene hijos? La respuesta es mucho más compleja y mucho más profunda. Y tiene que ver con eso que yo llamo la metaestructura ideológica. ¿Y qué es la metaestructura ideológica? Tiene que ver con el sistema de creencias y valores de una sociedad. Esa es la clave.
No la situación política, no la situación económica, no el dinero, no si los jóvenes tienen vivienda o no tienen vivienda. No, no es eso. No es eso. Es el conjunto de valores y creencias que una sociedad tiene. Y eso es lo que explica todo. Y eso es lo que explica también por qué es tan difícil cambiar esa mentalidad. O sea, la idea de tener hijos o no tener hijos, la decisión que una persona toma de tener hijos o no tener hijos, está vinculada a sus creencias y sus valores. Por ejemplo, las personas más conservadoras tienen más hijos que las personas progresistas. Las personas creyentes tienen más hijos que las personas ateas. Esto es un hecho. Son hechos, no opiniones. Repito, no estoy dando una opinión en este vídeo. Estoy refiriéndome a hechos objetivos. Y si no me crees, puedes buscarlo. Búscalo, pregúntalo a la IA. Si no me crees, búscalo en Google, búscalo donde quieras. Es así. Si una persona tiene creencias religiosas, es más probable que tenga hijos. ¿Por qué? Porque muchísimas religiones ponen como un aspecto central lo que es la familia tradicional y la natalidad. Incluso muchas religiones prohíben el uso de métodos anticonceptivos o de métodos de interrupción del embarazo. Están prohibidos éticamente en esa religión. Se considera un pecado o un crimen. Y por lo tanto, si tú crees en esa religión, la que sea, puede ser el cristianismo, el islam, o puede ser el hinduismo, o cualquier religión, si tú crees en una religión, y esa religión, como sucede con la mayoría de religiones, pone el hecho de la natalidad en el centro, es muchísimo más probable que esas personas tengan hijos. Y hemos visto personas religiosas, de grupos religiosos, no sé, el Opus Dei, por ejemplo, que tienen 5, 6, 7, 8, 10 hijos. Esto es así. Los grupos religiosos conservadores tienen muchos hijos. Otro ejemplo muy claro, los ultraortodoxos en Israel. Los ultraortodoxos en Israel tienen una de las tasas de natalidad más altas del mundo. De hecho, Israel es uno de los países con la tasa de natalidad más alta del mundo. ¿Por qué? Por las creencias religiosas de una parte importante de la población. Si tú quitaras de Israel a lo que son los judíos ultraortodoxos, la tasa de natalidad es similar a la de los demás países occidentales. Por lo tanto, ahí el hecho religioso, el hecho de las creencias, juega un papel absolutamente central. Entonces, estamos viviendo un contexto en los países occidentales, en el primer mundo, de, digamos, pérdida de fe, pérdida de creencias y de auge del materialismo y del ateísmo. Y eso no tiene por qué ser malo. Cada uno puede tener sus creencias. Yo no voy a entrar en eso en este vídeo, a juzgar si está bien o mal creer. No se trata de eso. Pero el hecho de que cada vez más personas crean menos en Occidente, que cada vez se siga menos la religión, eso es un factor clave y decisivo en la caída de la natalidad. Es decir, el auge del materialismo ideológico, el auge del ateísmo, la pérdida de creencias, el no seguir un sistema religioso que coloca en el centro la vida y la natalidad, eso ha hecho que haya una caída. En picado es un factor para mí decisivo y clave en la comprensión de este fenómeno. Hay otro factor que es clave también, que es el fin o la pérdida de vigencia de lo que hemos llamado la familia tradicional. Y esto se puede valorar de muchas maneras, como bueno o como malo. Yo tampoco lo voy a valorar, pero es un hecho. Es un hecho que el modelo tradicional en el cual la mujer se dedicaba a la crianza y al hogar y el hombre trabajaba, es un entorno propicio para la crianza de hijos. Eso es un hecho clave. Si una persona puede dedicarse a los hijos porque con lo que gana el marido es suficiente para vivir,
eso ayuda a que las personas puedan tener más hijos. Y también, digamos que el rol de la mujer ha cambiado absolutamente. Y eso puede ser bueno, es una gran evolución y es algo muy positivo que las mujeres trabajen fuera del hogar, que tengan su independencia económica, que puedan decidir sobre su maternidad. Todo eso me parece fenomenal y yo lo apoyo absolutamente. O sea, pero es un hecho que eso es antinatalista. Eso es así. O sea, y luego, claro, si una familia es monoparental, si solamente hay un hombre o una mujer, la capacidad de esa familia para criar un hijo cae. Si dos personas se juntan, pues tienen más capacidad económica, tienen más recursos, tienen más red familiar y por lo tanto es más fácil tener un hijo. Si tú estás solo, no tienes pareja estable, es muy difícil tener un hijo. Puedes tenerlo. No sé, un donante anónimo, puedes adoptarlo o lo que sea. Hay maneras de tener un hijo tú solo, digamos, pero es mucho más complicado. Entonces, eso también es un hecho decisivo. Y la pérdida de la familia tradicional nos lleva a otro punto, que es la pérdida de las relaciones estables. El hecho de que la ideología dominante en nuestra época sea el hedonismo materialista. O sea, ¿cuál es la estructura ideológica dominante en el primer mundo? No en todo el mundo, sino en las sociedades occidentales, que es donde la natalidad está cayendo más. Porque muchas sociedades mantienen modelos ideológicos tradicionales, sobre todo en países de tercer mundo, en África, etcétera, en otros lugares. O sea, la metaestructura ideológica varía en las diferentes sociedades, incluso dentro de una misma sociedad. Puede haber personas con creencias y sistemas de valores absolutamente diferentes. Entonces, el hecho de que la ideología dominante sea el hedonismo materialista, esa es la ideología dominante en la metaestructura ideológica de la sociedad. El hedonismo es una ideología, una visión del mundo que pone el placer en primer lugar. O sea, el hedonismo es un sistema de valores que idealiza el placer. Es la típica vida de yo vivo para mis placeres, mis hobbies, para viajar, para leer, para ver una serie, pero no hay, digamos, un sentido de trascendencia, no hay un sentido de retardar lo que es la gratificación instantánea, sino que quiero la gratificación ya, y es una vida egoísta, es una vida individualista y es una vida centrada única y exclusivamente en tu placer personal. Hedonismo materialista, egoísta. Esa es la ideología dominante en nuestra época. Y esa ideología es antinatalista. Y es antinatalista porque el hecho de tener hijos implica un enorme sacrificio. Un enorme sacrificio, es algo muy duro. Y si has tenido hijos, sabes de lo que te estoy hablando. Yo soy padre. Yo durante 3 años estuve prácticamente sin dormir. Mi hijo tenía muchos problemas para conciliar el sueño. Y era incapaz de dormir más de 2 horas seguidas. Y claro, si tú tienes un bebé que llora constantemente y le tienes que cambiar los pañales y tienes todo atenderlo y no puedes dormir más de 2 horas seguidas durante días, meses y años, eso es muy duro. Si tú tienes mucho dinero o tienes una gran red familiar y tu hijo, tu bebé, te pueden ayudar otras personas, o tienes una nani o lo que sea, es más fácil. Pero si estás tú solo, una familia normal, pues tiene que hacerse cargo del hijo y eso es muy duro. Entonces, el hecho de tener un hijo es absolutamente contrario a la ideología dominante, que es el egoísmo materialista, el hedonismo materialista egoísta. ¿Por qué voy a tener un hijo si yo me quiero ir este verano a recorrer Tailandia en mochila? ¿Por qué voy a tener un hijo si quiero quedar con mis amigos, irme a la discoteca hasta las 3 de la mañana? ¿Por qué voy a tener un hijo si yo quiero irme con mis amigas este verano a Ibiza? ¿Por qué voy a tener un hijo?
Yo quiero estar con mis amigas, conocer chicos, hoy uno, mañana otro, lo mismo los hombres, hoy una mujer, mañana otra mujer, y voy cambiando y salto de una pareja a otra, salto de una pareja a otra, no construyo nada sólido, no se dan las circunstancias para tener hijos, no se dan, porque para tener hijos se necesita un entorno familiar estable, y si yo voy saltando de parejas en Tinder, pues ese no es el entorno adecuado para tener una familia. Por lo tanto, ahí tenemos la clave del asunto. ¿Y por qué es tan difícil cambiar esto? La metaestructura ideológica de una sociedad no depende de un estado concreto. Y esto es muy importante lo que voy a decir a continuación. El gobierno no puede cambiarlo. El gobierno puede intentar cambiarlo. El gobierno puede influir en esa metaestructura ideológica. Pero la metaestructura ideológica es global, es mundial, está supeditada a multitud de factores y un estado concreto no puede cambiarla. Es muy difícil. Es muy difícil. Y además obedece a tendencias históricas que duran siglos, o decenas, o décadas, o mucho tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Un gobierno, tú imagínate que el gobierno de España dice, no, yo quiero generar una cultura natalista. Quiero que sea normal en la sociedad que la gente tenga 4 hijos, por ejemplo, y que haya familias numerosas. Pero el hecho de que el gobierno quiera hacer eso, no puede. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque si la superestructura global, ideológica, es contraria a esa idea, el gobierno tiene muy poca capacidad para influir. O sea, y esto es muy importante que lo entiendas. La metaestructura ideológica está formada por multitud de elementos. Y estamos hablando de canciones, música, libros, películas, relatos históricos, el cine, el arte, la televisión, todo lo que rodea a una persona, el ambiente, la gente con la que se relaciona, su familia, la educación que ha tenido, sus creencias. Todo eso conforma la superestructura ideológica de una persona, su sistema de valores. Entonces, si yo soy ateo y viene el gobierno y me dice que yo tengo que creer en Dios, yo no voy a creer. No voy a creer. Si viene el gobierno y me dice que tiene que volver la familia tradicional o que yo tengo que tener 4 hijos, yo no le voy a hacer caso. Porque luego yo me voy a una película en Netflix y veo otra cosa. Veo que la gente vive de otra manera. Y un contexto de cultura globalizada, un Estado no tiene la capacidad para cambiar eso. No tiene, porque no lo controla. Lo controla hasta cierto punto. Sí, el Estado puede influir en los medios de comunicación, en la educación, en la radio, en la televisión, pero al final, si en tu serie favorita, que ven millones de personas, la gente vive de una determinada forma, y eso es un ejemplo para millones de personas, el gobierno no puede hacer nada. Tendrías que crear una sociedad cerrada, donde no hubiera información de fuera, donde aislaras al individuo en ese país, tipo Corea del Norte, donde no tuvieran acceso a Internet, donde no pudieran consumir información del extranjero. Entonces tú ahí controlarías la superestructura ideológica y podrías hacer que la gente, digamos, creyera, o sea, tuviera otro tipo de creencias. Pero como eso no es posible, a no ser que crees un estado totalitario, distópico, como hay muy pocos en el mundo, la gente consume productos de todo el mundo, consume películas de todo el mundo, entra en Internet. En el momento en que tú tienes acceso libre a Internet, que tú tienes acceso libre a todo tipo de información, que tú tienes acceso libre a libros, que tú puedes ver películas, ahí ya el gobierno no puede controlar todo eso. Y toda esa metaestructura es antinatalista.
Y aquí hay más razones todavía. Hay toda una ideología que es la ideología del decrecimiento. El otro día estaba viendo una entrevista a una persona que decía que tener hijos era un atentado contra el planeta y que era un crimen. Porque el tema ecológico, porque consumimos mucho más recursos de los que da el planeta, que tenemos que decrecer, que somos demasiados, etcétera, etcétera, etcétera. Y ideológicamente muchas personas creen que es un acto responsable no tener hijos. Un acto de responsabilidad hacia el futuro de la humanidad. Cuando es todo lo contrario. Porque si tú no tienes hijos, el mundo se extingue. La sociedad humana se extingue. Entonces, en el momento en que tú dejas de tener hijos, dejas de creer en el futuro. No hay futuro para la humanidad. Una humanidad sin hijos es una humanidad que se extingue, que entra en decadencia, la decadencia de la humanidad. ¿Qué mayor prueba de la decadencia de la humanidad que la caída de la natalidad? No hay mayor prueba que esa. Esa es la mayor prueba. Que gran parte de las sociedades, sobre todo las más avanzadas del mundo, la natalidad está desplomada y caminan hacia la extinción demográfica. Entonces, eso nos indica, es un panorama de decadencia y extinción de la raza humana. Es cierto que si tú miras las cifras mundiales de la población, vemos que la población crece. La población del mundo está creciendo, no está decreciendo. Pero sí que es cierto que, en el primer mundo la población decrece a un ritmo brutal y los países del tercer mundo están adquiriendo nuestros hábitos culturales e ideológicos. También hay un gran trabajo por parte de muchas instituciones internacionales, por ejemplo la ONU, que fomentan políticas de control de la población. Control de la población significa reducción de la población. O sea, hay toda una política sistemática financiada por los gobiernos y por instituciones internacionales como las Naciones Unidas para reducir la población, especialmente en los países del tercer mundo, porque se considera que eso es una forma, de generar riqueza en esos países, una forma de acabar con el problema migratorio y de estabilizar esas naciones. Entonces, hay una política sistemática y global de reducción de la población. Entonces, cuando estos países del tercer mundo adquieran nuestra superestructura ideológica, que la están adquiriendo, la tasa de natalidad se va a desplomar en esos países. De hecho, y esto es un dato muy curioso, personas que vienen de sociedades donde hay una tasa de natalidad muy alta, por ejemplo, de países donde la religión mayoritaria es el Islam, cuando vienen a Europa, su tasa de natalidad cae. Es cierto que tienen más hijos que la media, pero muchos menos de los que hubieran tenido en su propio país. ¿Y cómo se explica eso? Pues se explica muy fácilmente. Porque cambia el ambiente ideológico, cambia la superestructura ideológica. Aunque sigan manteniendo su religión, adquieren muchos hábitos occidentales y adquieren el modo de vida occidental, que es un modo de vida incompatible con el hecho de tener hijos. Y por lo tanto la tasa de natalidad cae. Cuando esto suceda, la población del mundo comenzará a descender. Estamos cerca de llegar al umbral en el cual la tasa de población mundial comienza a caer. Eso va a pasar muy pronto. Entonces, ahí la humanidad iniciará un periodo largo y constante de caída poblacional. Y eso es lo que yo llamo la decadencia de la humanidad. Eso será la constatación más evidente, más clara de esa decadencia de la que yo hablo. Y aquí interviene otro elemento clave, que es la inteligencia artificial. Si nosotros vamos a desarrollar una inteligencia artificial, una superinteligencia artificial,
Vamos a desarrollar robots que pueden sustituir la mayoría de las tareas que hacen los humanos. Eso puede generar a medio y largo plazo que mucha población sea, entre comillas, inservible. Sean personas que no sean empleables a nivel económico y tengan que vivir, por ejemplo, de una renta básica universal o lo que sea. Eso hace que se genere lo que Harari llama la clase inútil. Entonces, si hay una clase inútil, esa clase inútil es una carga para el Estado. Puede generar disturbios sociales, puede generar muchos problemas. Por lo tanto, el Estado está interesado, estas grandes instituciones internacionales están interesados en que esto no suceda. Y eso explica que muchos de estos políticos, muchas de estas instituciones, también previendo lo que va a pasar en el futuro, estén implementando políticas antinatalistas. Luego también me gustaría señalarte una contradicción, que es para mí clave. Muchas de las personas que defienden, grandes líderes europeos y mundiales que defienden el antinatalismo, tienen muchos hijos. Estamos yendo a un mundo donde grandes millonarios, magnates, gente adinerada, sí tiene muchos hijos, pero defiende o impulsa que para los demás, es decir, para los que no son la élite, lo mejor es no tener hijos. Entonces, tener hijos es como algo de lujo, algo que solamente los ricos se lo pueden permitir, algo que solamente está al alcance de las élites. Antes los pobres tenían muchos hijos y los ricos no, y ahora es al revés. Los ricos tienen muchos hijos y los pobres no. Y fíjate, por ejemplo, Elon Musk, ¿cuántos hijos tiene? Ya he perdido la cuenta de los hijos que tiene. Entonces, la posibilidad de revertir esto es nula. Es muy difícil, porque cambiar toda la superestructura ideológica dominante en una sociedad mundializada, globalizada, es muy, muy difícil. Es imposible. Y esta tendencia yo no le veo solución, no tiene solución. No la tiene. Y este es el escenario al que nos vamos a enfrentar. Me gustaría finalizar este vídeo con una reflexión mucho más profunda a nivel existencial y personal. Para mí, como padre, y si eres padre o madre, me gustaría que me pusieras un comentario en este vídeo. Para mí, tener hijos es la mejor experiencia que he vivido en mi vida. Es lo mejor. Y esto he hablado con muchísimas personas que me han dicho, sí, fue muy duro al principio, pero luego cuando tienes tus hijos, ya tienen 3, 4, 5 años, es maravilloso. No lo cambiaría por nada del mundo. Conozco muchas personas que se han arrepentido de no tener hijos, pero no conozco a nadie que se haya arrepentido. Entonces, desde un punto de vista vital, personal, y esto cada uno que haga lo que quiera, pero yo te doy mi opinión, esto sí es opinión, tener hijos es una experiencia maravillosa. Es una de las mejores experiencias que una persona puede vivir en su vida. Y yo personalmente te recomiendo que si estás pensando en tener hijos, si lo has pensado, que te animes a hacerlo. Yo estoy orgulloso de haberlo hecho y creo que es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Tener hijos te conecta con el futuro. Tener hijos te conecta con la trascendencia. Porque ya dejas de pensar solamente en ti mismo, sino que te preocupas por el mundo que vas a dejar a tus hijos. Y tener hijos nos conecta con el futuro. Nos conecta con la idea de construir un mundo mejor para nuestros hijos, que lo van a heredar todo. Por lo tanto, yo te invito a que superes esa ideología dominante, hedonista, egoísta y materialista, que bajo mi punto de vista es antihumana, que va en contra
de la humanidad, que va en contra del individuo, y es cierto que para los poderosos es mucho mejor una sociedad donde el ser humano esté atomizado, no tenga familia, no tenga hijos y sea, por lo tanto, mucho más fácil de controlar y de manipular. Por lo tanto, supera este tipo de creencias porque yo creo que personalmente no te ayudan. Bajo mi punto de vista, tener hijos es una experiencia maravillosa que te conecta con el futuro. Espero que te haya gustado este vídeo. Te invito a suscribirte a este canal, te invito a dejarme un comentario. Hasta un próximo vídeo y vive el futuro.